Entonces, estábamos hasta la última parte de la introducción, ¿sí? de lo que va a ser los coloides, lo que vamos a ver de los coloides. Vimos más o menos la idea de qué tamaño deben de ser más o menos los coloides. ¿Recuerdan más o menos de qué tamaño son? De 2 a 100 nanómetros, ¿sale? O sea, son partículas nanométricas. Y esas partículas nanométricas se llaman, ¿cómo? ¿Fase qué? ¿Cuál es la fase? Dispersa. ¿Sí? Dispersa, ¿sí? Y se están incluyendo en un medio de dispersión. Esa es la dispersión que nosotros queremos entender, ¿vale? Vamos a ver un poquito sobre métodos de preparación, súper rápido. Ustedes ya hicieron una práctica, no sé si todos, pero algunos, a lo mejor ya hicieron una práctica de preparación de coloides, ¿sí? Pues vamos a ver algo respecto a la preparación de los coloides, ¿sale? Voy a cerrar. No se me puede cerrar. Entonces pónganle ahí preparación de coloides. ¿Sí? ¿Qué pasa con la preparación de los coloides? Bueno, hay dos métodos fundamentales de la preparación de coloides. Vamos a ver uno de ellos. Sí, hoy, yo creo que si nos alcanza tiempo, vamos los dos. La degradación de materia en bulto es uno de ellos. Degradación de materia en bulto. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, pues una sustancia que visualmente es macroscópica, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer pues, es hacer la partícula lo suficientemente pequeña para que esté en el rango, ¿sí? Entre esos 100 nanómetros, ¿no? Abajo de los 100 nanómetros que nosotros necesitamos para hacer la dispersión. Entonces, ¿cómo le hago? Pues yo tengo esa materia que es muy grande, la voy a pulverizar, ¿sí? La voy a separar, la voy a hacer más pequeña y más pequeña, aumentando, en este caso, el área de contacto con lo demás. Pero tengo que tener cuidado de realizar alguna operación para que no se vuelva a agregar, ¿sí? Este es el caso particular del azufre, ¿sí? Si yo tengo azufre y quiero hacer un coloide de azufre, ¿cómo le hago, ¿sí? Para que yo haga pedacitos el azufre y lo pueda yo dispersar, por ejemplo, en agua, ¿sí? Ustedes saben que el azufre es insoluble en el agua, que es complicado dispersarlo, ¿sí? ¿Cómo le tengo que hacer para que esto funcione? Bueno, lo que tengo que hacer es agregarle, por ejemplo, después de la pulverización, otra sustancia que me permita dispersar este azufre en agua y después extraer esa sustancia, porque esa sustancia está contaminando mi coloide, para que ya tenga yo el medio de dispersión. ¿Cómo se hace de esta manera en el azufre? Se pone azufre y se pone glucosa, ¿sí? Azufre, glucosa y luego pues se le pone agua, ¿sí? Se dispersan en agua, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un método muy útil, ¿sí? Ahora fíjense, si yo quiero hacer una dispersión coloidal es porque muy seguramente mi fase dispersa, ¿sí? Pues no es soluble en agua, sino pues haría una dilución, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes saben que el azufre no es soluble en agua, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es pulverizarla, ¿sí? La pulverizo y cuando le pongo la glucosa y lo incluyo en agua, ¿qué pasa? Pues tengo las partículas de azufre en esta caricatura exagerada, ¿sí? Que están ahí nadando en el agua, ¿sí? Pero la glucosa les ayuda a dispersarse. La glucosa se agrega alrededor de las partículas de azufre, ¿sí? Y hace una suerte como de envoltura, ¿sí? Y esto sí que me permite dispersar el azufre en el agua, ¿sí? ¿Mediante quién? Pues esto es mediante
la glucosa, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí yo tengo que la energía libre de Gibbs de la dispersión del azufre en el agua es muy alta, ¿sí? Es inestable, no la puedo alcanzar. Sin embargo, si yo le incluyo una tercera sustancia, en este caso la glucosa, yo voy a poder hacer la dispersión de manera eficiente. ¿Por qué la hago de manera eficiente? Pues porque aquí se baja la energía libre de Gibbs de la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la glucosa es muy afín al agua, ¿sí? Ustedes pueden hacer muy fácilmente una dilución de la glucosa en el agua. Ahora, ¿cuáles son las interacciones químicas importantes de la glucosa y el agua? Entre la glucosa y el agua. Puentes de hidrógeno, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es justamente aprovecharme de eso. Salud. Ahora, ¿cómo le hago yo para, después de realizar el coloide, purificarlo? De hecho, la práctica creo que es preparación y purificación de coloides. ¿Cómo le hago para purificarlo? Le tengo que extraer esto, ¿sí? Le tengo que extraer la glucosa. Y lo que yo hago es hacer una diálisis, ¿sí? Entonces, la diálisis utiliza membranas, ¿no? Por eso hoy es importante que veamos un poquito respecto al transporte a través de una membrana, ¿sí? También, bueno, ustedes han escuchado, seguramente han escuchado respecto a la diálisis. Espero que no hayan tenido pues, la experiencia de tener un familiar que se tiene que dializar, ¿sí? Pero bueno, a veces la gente tiene que ser dializada y la diálisis lo que hace es extraer, ¿sí? Ciertas sustancias, ciertos químicos, en este caso que bueno, me están generando impurezas en un coloide, y en otros casos, que como en el caso de los enfermos que tienen deficiencias renales, insuficiencia renal, pues es la chamba del riñón, que es eliminar esas toxinas, no la hace bien, se quedan las toxinas en la sangre, y lo que tienen que hacer es, mediante la diálisis, extraer esos contaminantes, pero dejar otros que no son contaminantes. ¿Qué otras cosas no son contaminantes en el caso de la sangre? Pues son las proteínas, ¿sí? Y las células, ¿sí? Todas proteínas, células, plaquetas, todas esas cosas que están ahí, necesitamos. Ahora, ¿por qué la diálisis es muy peligrosa? Incluso pues hay gente que se va por la diálisis, ¿no? Porque es un proceso que, aunque se haga lo más cuidadoso que sea posible, pues sí daña las células, ¿sí? Y aparte se lleva nutrientes que son importantes. Entonces, pues como que estamos poniendo en una situación de hipoalimentación a la persona que se le hace la diálisis, ¿sí? Entonces, vamos a ver también cuál es el principio físico que está detrás de la diálisis. Lo vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué otro tipo de sistemas se pueden realizar como este coloide? Pues también del azufre. Si yo utilizo alcohol y acetona, lo puedo diluir en agua, ¿sí? Hay un montón de cosas que yo puedo hacer. ¿Por qué el alcohol y la acetona? Pues otra vez, ¿sí? Si ese alcohol y esa acetona van a ponerse en la superficie de las partículas de azufre, ¿sí? Se van a hacer puentes de hidrógeno eficientes entre esa envoltura de acetona y alcohol y algún etanol, o puede ser metanol, lo que sea, ¿sí? Entre el agua y esta superficie, ¿sí? Entonces yo voy a hacer eficiente la dispersión de esa manera. Esta es como que la primera metodología. La segunda metodología es la agregación, ¿sí? Es una agregación, pero que involucra reacciones químicas, ¿sí? Que involucra reacciones químicas, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, tener ciertos químicos que pueden no ser solubles en agua y hacer crecer partículas muy pequeñitas, ¿sí? Que se pueden dispersar por el simple hecho de que su tamaño es suficientemente pequeño. ¿Se acuerdan que la fuerza a vencer en este caso es la fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este nitrato de plata, ¿sí? Este nitrato de plata, pues fíjense que es acuoso, ¿sí? Esto es acuoso, esto está en solución, ¿vale? Y yo quiero tener, por ejemplo, una dilución de partículas de plata, ¿sí? Partículas de plata que tengan ciertas propiedades, en este caso,
antibacterianas, ¿sí? De hecho, la plata es bactericida. Todos los metales tienen propiedades bactericidas muy importantes, ¿sí? Parece ser que el hecho que tengan electrones disponibles pues, los hace muy eficientes para esto. Lo que hago es, ¿sí?, poner, en este caso, un yoduro de potasio, ¿sí?, así tal cual, y se hace una reacción química, este también está acuoso. Esta reacción química lo que me hace es formar el yoduro de plata, ¿sí? Y lo que tengo es, en este caso, pues es nitrato de potasio. Ahora fíjense que esto es una impureza, ¿sí? Pero esto que está aquí es fácilmente separable. ¿Por qué? Pues porque yo lo puedo hacer por decantación, ¿sí? Existe un precipitado y entonces esto se realiza por decantación o también por filtración o las dos, ¿no? Decantación y filtración, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Fíjense que esto que está aquí es insoluble, ¿sí? No es soluble, ¿sale? Sin embargo, como son partículas muy pequeñitas, yo estoy haciendo la dispersión de este coloide de plata en agua, ¿sí? Todo esto es en solución, ¿sí? Todo esto está en agua, ¿sale? Entonces, esas dos metodologías son las que se utilizan, ¿sí? Ya sea yo que destruya materia así en bulto, ¿sí?, por ejemplo el azufre, o que yo realice reacciones químicas de una manera tal que me den las partículas que yo quiero dispersar de un tamaño pues lo suficientemente pequeñito para que se puedan dispersar, ¿sale? Ahora, de esto tenemos otra metodología que vamos a ver hoy, que es el crecimiento de cristales, que también es muy eficiente, ¿sí? Y es un poquito más difícil el proceso de cristalización, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo recuperan o cómo extraen, cómo se obtiene el azufre de la naturaleza? ¿Alguien lo ha visto? ¿De dónde? ¿Sí dijiste? ¿No dijiste? ¿El azúcar? No. ¿No saben? Sí, ¿en dónde? En los volcanes, ¿no? ¿Sí? En los volcanes. De hecho, sí, en los volcanes. Hay un montón de volcanes en Nepal, en Asia, hay en América, ¿sí? Y lo que pasa es, lo que se hace es que se van a obtener literal las piedras de azufre a la montaña, ¿sí? Entonces es un poquito triste ver la realidad de la extracción del azufre, porque la gente que extrae el azufre es gente que se sube a la montaña caminando, se llevan unos costalitos de azufre y se lo bajan así de la montaña, ¿no? El problema es que ustedes saben qué pasa si el azufre lo ponen en solución fisiológica, se forma ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces la gente acaba respirando el polvo de azufre, ¿sí? La expectativa de vida de esa gente es como de 10 años más o menos. O sea, solamente pueden trabajar 10 años y mueren muy, muy jóvenes, ¿no? Y ese es el azufre que luego compra Merck, ¿sí? Compra las compañías químicas y que les venden y que nos venden a nosotros los químicos para hacer nuestras prácticas. Entonces, la próxima vez piensen un poquito en desperdiciar un poquito de azufre, porque a lo mejor la vida de una persona, un pedacito de vida se le fue ahí en la piedrita, ¿sí? En general, muchos químicos que nosotros utilizamos son extraídos de manera no muy humana, ¿no? Entonces, luego somos bastante inconscientes en ello. Pero bueno, después de la agregación en reacciones químicas, hay un fenómeno importante que es la nucleación. Nucleación y crecimiento, ¿sí? Está conectado con este mismo método de agregación, ¿sí? Lo que yo tengo en esta metodología, después de que yo genero químicamente, ¿sí?, una especie, yo puedo procurar regular el tamaño de la partícula realizando nucleación y crecimiento, ¿sí? Si quieren, pónganle aquí, por ejemplo, 1. Este puede ser el 2,
¿sí? Y ese sería como el 2.1, ¿no? ¿Sí? Otro tipo de proceso relacionado con eso. ¿Qué es lo que hago yo aquí en la nucleación y crecimiento? Lo que hago es generar sitios de nucleación, ¿sí? Puedo generar cristalitos, ¿sí? En solución. Y esos cristalitos pues los voy a modificar en tamaño dependiendo de si yo logro pues poner más concentración o menos concentración de la molécula en particular que yo quiero crecer. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho algún cristal en el laboratorio aquí? Bueno, la cristalización es un proceso muy utilizado en química, ¿sí? Necesitamos cristalizar sustancias porque al cristalizarlas, de cierta manera las estamos llevando a un nivel de pureza lo suficientemente adecuado para poder caracterizarlas, ya sea espectroscópicamente, ¿sí? O con rayos X, por ejemplo, y con otro tipo de técnicas analíticas, ¿vale? Y los cristales son muy importantes, por ejemplo, en biología, ¿para qué? Las proteínas se pueden cristalizar, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna proteína particular que es importante para algún proceso físico, un proceso biológico que ustedes quieren conocer? Si la logran cristalizar, la ponen en un experimento que se llama cristalografía de rayos X, de monocristal, le hacen pasar rayos X, ¿sí? A través de esta muestra, y la manera en la que esa sustancia cristalina dispersa los rayos X te dice cómo están las posiciones nucleares en la proteína, ¿sí? Y pueden ustedes elucidar la estructura tridimensional de la proteína. ¿Cómo se llama esa estructura tridimensional? ¿Cuáles son las estructuras de la proteína? La terciaria y cuaternaria, ¿no? ¿Sí? Son las que pueden elucidar mediante cristalografía. Porque la secuencia de aminoácidos pues es bien fácil detectarla, ¿no? O sea, la secuencia lineal, hay un montón de métodos PCR y por gel de agarosa, la electroforesis y un montón de situaciones que pueden utilizar para decodificar la linealidad, pero lo complicado es la estructura tridimensional, ¿sí? Entonces, se pueden cristalizar proteínas, se pueden cristalizar sustancias orgánicas, inorgánicas, de todo tipo, ¿sí? La cristalización es un poquito complicada, porque lo que tiene que pasar para que se dé este fenómeno de nucleación y de crecimiento es que ustedes tienen que poner una semilla, ¿sí? Una suerte de semilla, como un sitio en donde se van a poder acomodar más moléculas para crecer el cristal. Porque esto empieza pues de este tamañito, ¿no? ¿Sí? Un cristalito. Entonces está la solución, están las moléculas disueltas y se acercan al cristal y por interacciones intermoleculares se acomodan, se tienen que orientar de la misma manera que están las demás moléculas y se va creciendo el cristal y se va haciendo pues grande. Hay cristales muy, muy, muy grandes, ¿no? ¿Alguien ha visto un cristal de sal así de este tamaño? Se pueden, ¿sí? Se pueden hacer de azúcar o de sal muy, muy grandes. Hay una zona geológica muy importante en Chihuahua, no sé si la conocen, ¿sí? Que los cristales son enormes, son hay unos de 60 metros, ¿no? Gigantes. Esos cristales se han formado pues a lo largo del tiempo por ese método de nucleación y de crecimiento. Ahora nosotros necesitamos a veces, en lugar de generar nada más pues partículas de tamaño arbitrario, alguna partícula de un tamaño muy específico. Y el secreto está justamente aquí en la cristalización. El problema es que tengo que ser muy eficiente al iniciar la cristalización y pararla en algún momento en particular, ¿sí? Porque pues ustedes ponen un sitio de nucleación y le agregan sustancias químicas para que se cristalice y además justamente la sustancia que quieren que se le pegue a este cristal para que se cristalice, pero no les asegura eso que se esté formando otros sitios de nucleación al mismo tiempo. Cuando ya tienen, por ejemplo, un cristal de este tamaño, que se genera otro sitio de nucleación de este tamaño y ya el tamaño de partícula va a ser pues, muy variable. Y ustedes en biología y en farmacia requieren un tamaño de partícula muy específico, porque ese tamaño de partícula les va a asegurar que la eficiencia de su medicamento sea adecuada. Si no, pues no van a tener éxito, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos para el caso de formas farmacéuticas es que la relación nucleación, ¿sí? Nucleación sobre crecimiento
esta relación sea muy superior a 1. ¿Sí? ¿Qué significa que sea muy superior a 1? Pues que tenga yo más nucleación que crecimiento. ¿Sí? ¿Sale? Para que yo pueda tener partículas lo suficientemente pequeñas y regadas en toda la dispersión. ¿Sale? Ahora, hay un asunto bastante importante con respecto a los medicamentos similares y los medicamentos genéricos. ¿Sí? Hay empresas farmacéuticas que sí lo hacen bien, que sí siguen las normas de calidad, porque puede ser el mismo principio activo. Si ustedes le compran, por ejemplo, a Pfizer un antibiótico y tiene un tamaño de partícula así, y ellos han hecho las pruebas clínicas con este tamaño de partícula, y si se la compran al doctor Simi, a lo mejor es el mismo principio activo, idéntico, pero tienen los cristalotes así. ¿Sí? El área de exposición es mucho menor si tienen 1 kilo de estos cristales, ¿sí?, que 1 kilo de estos. Entonces la eficiencia va a ser obviamente mucho menor la de un medicamento que no esté controlado en el tamaño de partícula. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante la calidad. Ahora se supone que la COFEPRIS, que es la entidad federal que se encarga de la calidad de los medicamentos, ha estado controlando esto, se supone. Pero no necesariamente es cierto, así que de todas formas hay que tener un poco de cuidado. Ahora, yo entiendo que es mucho más eficiente desde el punto de vista económico que la gente pueda acercarse y tomar medicamentos genéricos. De hecho, es lo ideal, ¿sí? Es lo ideal. Pero ¿qué sucede cuando algunas empresas farmacéuticas, Patito, no hacen bien su chamba, en este caso, del control del tamaño de partícula? Pues puede ser que no sea eficiente el medicamento. Y ese es un ejemplo nada más, porque además están los excipientes. ¿Sí? Los excipientes también ayudan a conservar el medicamento en buen estado, el principio activo en buen estado. También ayudan a entregar, ¿sí?, la sustancia activa de manera pues íntegra, si lo quieren ver, al sitio donde debe ser entregada. Entonces es toda una discusión que se puede llevar así horas, ¿no?, en ese sentido con respecto a los medicamentos genéricos. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿De qué depende el crecimiento, por ejemplo? Es importante. ¿De qué depende el crecimiento? Pues depende un montón de factores. Y los factores físicos que podemos nosotros controlar, ¿sí? Entonces, el crecimiento de mis partículas coloidales va a depender, pues, primero, de la concentración, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo más concentración, pues va a crecer mucho más rápido, ¿sí? Pues a lo mejor lo que tengo que hacer es generar un montón de sitios de nucleación e irle soltando poquito a poquito la sustancia para que se vaya agregando, ¿sí?, y generar más ciclos más centros de nucleación y soltarle un poquito más de sustancia, porque si hiperconcentro yo el sistema, pues voy a generar partículas muy grandes, ¿sí? Tiene que ser con mucho cuidado. Y fíjense que la viscosidad es muy, muy importante, ¿sí? Porque la viscosidad afecta el movimiento de las partículas, el movimiento de las moléculas en una solución o en una dispersión, ¿sí? Si ustedes tienen un medio con cristalitos de este tamaño y súbitamente elevan la concentración, ¿sí?, porque dice, yo ya quiero tener muchas partículas, elevo la concentración, o quiero tener nada más esa cantidad de partículas, pero muy grandes. ¿Qué va a pasar? Que le va a costar mucho trabajo a las moléculas acomodarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan viscoso el medio que no se van a poder mover. Entonces no va a crecer tan rápido como ustedes esperaban. Entonces son pequeños detallitos que no te los esperas, que la respuesta la tiene la física, ¿sí? ¿Por qué? Y yo digo, ¿por qué la física? Otra vez, ¿no? ¿Por qué la física? Hay una ecuación que es la ecuación de Navier-Stokes, que bueno, al principio se las daba yo como la primer clase, era Navier-Stokes en este curso, pero me veían feo y como que es una ecuación diferencial y tiene de la hidrodinámica y tiene cosas ahí un poquito raras, que a lo mejor no vale la pena tanto que la veamos, pero sí que estén enterados de que las ecuaciones de movimiento
se pueden describir mediante una ecuación de Navier-Stokes, que incluye términos, ¿sí?, gravitacionales, ¿sí?, fuerzas externas, y incluye la viscosidad. ¿Sí? Entonces, ¿afecta el movimiento de una partícula la viscosidad? Sí lo afecta. ¿Vale? También la orientación. ¿La orientación de quién? Pues la orientación de las moléculas en la disolución. ¿Sí? Es importante. Y otra cosa bien importante es la absorción de impurezas. ¿Sí? Ahora, estas impurezas a veces no las podemos evitar, ¿sí? Por eso, los lugares en donde se realiza, por ejemplo, la construcción de formas farmacéuticas tienen normas muy estrictas de calidad, que flujo laminar, ¿sí?, que una temperatura controlada, y el flujo laminar tiene que estar todo el tiempo. ¿Para qué? Pues para que no tengan polvo, para que no tengan impurezas, ¿sí? Si una impureza se coloca en el cristalito, ¿sí?, pues ya es una molécula muy diferente, son un conjunto de moléculas muy distintas al orden que llevaba creciendo el cristal, ¿sí? Entonces ya de ese lado, de esa cara del cristal donde se le pegó la impureza, ya no se le va a pegar nada. Entonces se va a modificar el crecimiento de mi partícula coloidal, ¿sí? Y el quinto, pues una agregación partícula a partícula. ¿Sale? ¿Qué pasa con las agregaciones partícula a partícula? Pues bueno, yo quisiera tener un tamaño de partícula de, en este caso, de 2 nanómetros, o de 20 nanómetros, pero ¿qué tal si se encuentra una de 20 con una de 15? Se hace una de 35, ¿no? Y se acoplan. Entonces ya no me sirve, ¿sí? Ya no necesito una partícula tan grande, porque a lo mejor no son las partículas que son eficientes para el tratamiento particular que yo quiero hacer. ¿Sale? Y bueno, tenemos una gráfica que es importante y me describe justamente el proceso o los procesos de crecimiento, ¿sí? Ahora fíjense, esta gráfica es tamaño, ¿sí?, tamaño de partícula, ¿sí?, en el eje de las Y's. No es temperatura, ¿sí?, no es ninguna otra función termodinámica, es tamaño. Y con respecto a la concentración, ¿sí?, y lo que tengo es la siguiente gráfica, tengo algo así más o menos, ¿sí? En este caso es un sólido que lo estoy dispersando en un líquido, ¿sale? Ahora, a bajas concentraciones, nada más quiero que sean así muy, que me pelen ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan que una recta o una curva es un conjunto infinito de puntos? ¿Sí? ¿Sale realmente lo que están viendo ustedes? Son un montón de puntos, ¿sale?, que forman la curva. Cada punto de estos es un experimento diferente, ¿sí? Es decir, yo pongo esta concentración particular, que en este caso podemos hablar de 10 a la menos 3, ¿sí?, molar. Pongo esta concentración y me fijo con esa concentración qué tamaño de partícula tengo, ¿sale? Y ahora me olvido de ese experimento, preparo otra disolución a esta concentración, ¿sí? En este caso puede ser 10 a la menos 2, ¿sí? Mido el tamaño de partícula, me olvido de ese experimento y hago otro, ¿sí? Y cada uno de los puntos que conforman esta gráfica se hicieron como experimentos independientes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, a tamaños de partícula pequeñitos, yo lo que tengo es un coloide que se llama Sol, ¿sí? Eso lo vimos en los ejemplos, la clase pasada. Si yo sigo elevando la concentración y haciendo experimentos de cómo se forman las partículas coloidales con diferentes concentraciones, encuentro esta tendencia, que es bastante rara, ¿sí?
Porque ustedes podían esperar pues, que esto, el tamaño de partícula, creciera de manera exponencial, ¿sí? Y que a lo mejor por ahí a muy elevadas concentraciones se mantenga, ¿no? Que encuentre una meseta. ¿Por qué pasa esto? Por lo siguiente. Primero, cuando estoy incrementando mi concentración, aquí se forma un precipitado, ¿sí? Se precipita, salud. ¿Sí? Y primero, al precipitarse, cuando yo llego al máximo de esta curva, pues ya es más difícil que se crezcan más las partículas. ¿Por qué? Porque ya se están aglomerando unas a las otras en el fondo, en este caso de mi recipiente, ¿sí? Pues ya no van a crecer más las partículas. Pero bueno, esperaría uno que siguieran así una meseta, que esa fuera la meseta. Pero de pronto encuentro este comportamiento y aquí a concentraciones muy altas encuentro los geles que también son dispersiones coloidales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que les dije de la viscosidad. A concentraciones muy elevadas, la viscosidad es tanta que no se pueden formar pocos sitios de nucleación y que las partículas se crezcan, ¿sí? A concentraciones elevadas se forman muchísimos centros de cristalización, ¿sí? Y un gel es justamente pues, un montón de sitios de cristalización con altísima concentración y con esa textura característica de los geles, ¿sale? Entonces, esta gráfica que está aquí, muy posiblemente se las ponga en el examen, ¿sí? De una vez se los estoy avisando, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando tienes un precipitado, ¿sí? Tienes un precipitado aquí. Las partículas que están en contacto con la solución nada más son las de la superficie, ¿sí? Y son muchos menos partículas que las que ya están aglomerándose allá abajo, ¿vale? Entonces, bien importante en esta chamba, yo les voy a dar la gráfica y les voy a decir, escríbenmela, explíquenmela, ¿sí? No se vale que me digan, tamaño de partícula, concentración, y primero sube y luego baja. Y ya. Y se las va a poner mal, ¿sí? Así de una vez se los aviso. Ni siquiera medio punto, ni un cuarto, ni un centésimo de punto, ¿sí? Me tienen que decir, todo el choro que les aventé ahorita, se lo tienen que echar así, ¿sí? Cada uno de estos puntos es un experimento, etcétera, etcétera. Esta gráfica la pueden encontrar en el libro que les subí al Facebook, en el show de Introducción a los Coloides, ahí viene, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber a qué concentración se va a llegar el precipitado? Mira, esto es una gráfica genérica, ¿sí? Dependiendo del tipo de sustancia, se van modificando las concentraciones, ¿sí? Ahorita, pues es como concentración en contra de tamaño, ¿sí? Pero el experimento particular, si utilizas, por ejemplo, tú glucosa, o utilizas azufre, o determinada sustancia, se va a modificar y vas a tener números ya, ¿sí? Números particulares en concentraciones y tamaños. Pero eso depende de la sustancia. Y puedes encontrar gráficas de estas para cada sustancia particular, ¿sí? Pero después de que ocurre la precipitación en el pico de la gráfica, no entiendo cómo es posible que vuelva a bajar el tamaño de partícula, como que no... O sea, entiendo que se tiene que aglomerar, o sea, hay una aglomeración, pero después no entiendo, o sea, no comprendí por qué reservó ese tamaño y se formó el efecto. Porque lo que les dije al principio es importante. No consideres que vas incrementando la concentración y vas viendo cómo cambia la partícula. Cada puntito es un experimento independiente. ¿Sí me explico? Entonces, si tienes aquí, ¿sí?, el precipitado, tú ya mediste esto. Elevas la concentración en otra solución diferente. Preparas una solución distinta, ¿sí? Y te esperas a que se formen las partículas. Y vas a encontrar, ¿sí?, te vas a encontrar con que ese es el nuevo tamaño de partícula, ¿sí? ¿Sale? El secreto justamente es dejar de pensar en que esta línea es un solo experimento, que todo eso es un solo experimento. No, son experimentos independientes. Entonces, conforme vas aumentando la concentración, preparas la solución y te esperas a que se formen las partículas, un ratito, ¿sí? Y vas a tener justamente que de aquí para acá, pues una sorpresa, ¿sí? Es sorpresa que abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tienes más concentración, la viscosidad que tienes de este medio ya es tal que no te permite que se generen partículas de este tamaño. Se generan más partículas, pero de menor tamaño, por la viscosidad.
te olvidas de ese experimento, preparas otra solución con esta concentración, ¿sí? Te esperas 3 días o lo que tengas que esperarte para que se formen las partículas y te das cuenta que ya no hay precipitado, ¿sí? Pero se te formó un gel. Acuérdate, son experimentos independientes. No sigas la línea como si fuera un solo experimento. Eso es lo importante. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Entonces, si se hacen un experimento, pues solamente la digamos. No, si lo haces tú en un solo experimento, si todo fuera un solo experimento, pues empiezas a elevar la concentración y vas a tener algo así. Vas a tener algo así. Concentración contra tamaño. No vas a tener ese. ¿Por qué? Pues porque vas a ir elevando la concentración, ¿sí? Y llegas al precipitado, pero pues el precipitado sigue abajo, ¿no? Y tú le agregas más sustancia y pues se te va a precipitar más, ¿sí? Y más hasta que te acabes el agua, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces por eso es bien importante, pues, ¿no? Pensar en experimentos diferentes. Bueno, ¿qué tipo de coloides podemos encontrar en sistemas biológicos? ¿Sí? Pues los llamados coloides macromoleculares. ¿Sí? Y son importantes, ¿sí? En muchos sentidos. Aquí van los polímeros, por ejemplo. ¿Sí? Y en los polímeros puedo incluir, por ejemplo, a las proteínas, ¿sí? A la celulosa, a las gomas naturales, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, la sangre pues, es un coloide, hay células y proteínas viajando. Esas soluciones verdaderas de macromoléculas, pues se comportan como si fueran polímeros. Realmente una proteína es un conjunto de monómeros muy particulares, ¿sí? En este caso, pues hay incluso ya reportados dímeros o tetrámeros de proteínas. Las proteínas de membrana usualmente son tetrámeros. Los canales de sodio y potasio son 4 proteínas que están en la membrana celular que permiten el paso de esos cationes, ¿sí? También hay derivados industriales. Que pueden servir como polímeros. Por ejemplo, la carboximetilcelulosa, ¿sí? Las resinas para hacer vulcanización, etcétera, ¿no? ¿Sí? Esos derivados industriales usualmente pues, se utilizan, ¿sí? Algunas para formas farmacéuticas, pero muchas más pues en la industria, ¿sí? ¿Qué otros polímeros se encuentran? Pues los polímeros que no son naturales, ¿sí? Como los polímeros sintéticos. Y los polímeros sintéticos usualmente se extraen de petróleo, ¿sí? Entonces aquí está el polietilenglicol, está el teflón, está el nylon, etcétera, ¿sí? Y bueno, el proceso de generación de polímeros, ¿sí? Desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista sintético, es particularmente interesante porque los polímeros se están utilizando mucho ahora para soluciones farmacéuticas, ¿sí? Para la generación de polímeros respecto a la síntesis, ¿sí? Nada más les voy a poner las 3 etapas fundamentales, ¿sí? Que es la iniciación, ¿sí? Y usualmente la iniciación
es mediante radicales. ¿Sí? Se genera un radical en un hidrocarburo. Tienen una R, en este caso tienen pues aquí un átomo, ¿sí? que puede ser un átomo que sea susceptible a tener un radical, y ahí pueden realizar la producción de algún polímero. Radicales, ¿sí? Se generan el proceso de iniciación. 2 es el crecimiento. ¿Sí? Es el crecimiento o también la expansión, ¿sí? del polímero, de qué tamaño lo necesitas. Y el 3 es la terminación. Entonces lo que haces en la terminación es justamente metes una sustancia que te elimine el radical. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque los radicales son muy reactivos, pueden hacer enlaces covalentes de una manera muy eficiente, y lo que quieres es parar el proceso. ¿Sale? No vamos a ver porque no es una clase de química de polímeros en particular, pero estos sistemas son muy interesantes. Ahora en farmacia están cada vez siendo más importantes. Les voy a contar un ejercicio particular que estamos haciendo ahora en el laboratorio de teórica, porque yo no hago experimentos pues in vitro, ¿sí? Las chamas que hacemos nosotros se llaman in silico porque son en una computadora, ¿sí? Últimamente las nanopartículas poliméricas se están utilizando para entregar fármacos anticancerígenos, ¿sí? ¿Por qué? El cisplatino, por ejemplo, el carboplatino y otros derivados del platino son muy agresivos con las células sanas. Es decir, matan a las células cancerosas, sí, pero también se echan a las células sanas. Entonces lo que se está intentando es entregar a domicilio, ¿sí? Es decir, de manera eficiente y exclusivamente a las células enfermas. Hay para esto ciertas proteínas que solamente se expresan en células tumorales, nada más en células tumorales. Entonces lo que se está haciendo es en el polímero meter el cisplatino o algún otro fármaco anticancerígeno, y en esa superficie del polímero tiene un polímero así como una red intrincada de líneas de hidrocarburos y aminas y un montón de cosas, ¿sí? Aquí ponen el fármaco y le ponen aquí moléculas de reconocimiento celular. Dentro de ellas, moléculas que sean reconocidas únicamente por esas proteínas que se sobreexpresan en células tumorales, ¿sí? Entonces, nada más las reconocen los tumores, se las tragan, y adentro alguna otra proteína rompe los enlaces covalentes y se traga el fármaco y se muere solamente la célula tumoral. Y ya evitan los problemas secundarios de la administración de la quimioterapia, ¿vale? Y son polímeros que se están haciendo, ¿sí? Ahora fíjense que estos pues son nanopartículas poliméricas, entonces por lo tanto son coloides, ¿sí? Entonces por ahí va la cosa últimamente, es lo que se está haciendo a nivel global para resolver el problema del cáncer, ¿sí? Y de una manera eficiente, ¿vale?